Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor mío, bendito tu santísima voluntad, ya sea en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día te pedimos, Señor, te rogamos que tú nos lo des hoy. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. No nos dejes, Señor bendito, caer en la tentación, mas líbranos de toda maldad. Porque tuyo es el honor, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor mío, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el gran yo soy, nuestro Adonai, Elohim. A ti la gloria por siempre, mi Señor. En esta noche de miércoles te pedimos con todo nuestro corazón, Señor bendito, que tu palabra santa, Señor mío, more en nuestros corazones. Que tu palabra bendita el día de hoy, Señor, se haga carne en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser. Que tu Espíritu Santo nos lleve y nos guíe a toda la verdad. Y que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor Santísimo. Te rogamos, Padre eterno, que tu presencia bendita esté aquí con nosotros. Así lo dice tu palabra, Señor. Que donde dos o más personas estemos congregadas en tu nombre, ahí estarás tú en medio de ellos, Señor. Y en certidumbre de fe sabemos que tú estás aquí con nosotros, por eso debemos estar con todo respeto y con toda reverencia, Señor Santísimo. Te rogamos también, Padre eterno, con toda la autoridad que tú nos has dado, en el bendito y santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, atamos, reprendemos, echamos fuera de este lugar a todo espíritu inmundo, a todo demonio, Padre, que quiera venir a molestarnos, mi Señor, a perturbar la paz que tenemos en ti. Señor Santísimo, en certidumbre de fe sabemos que este lugar ha quedado totalmente limpio y que aquí nada más hay lugar para ti, mi Señor, para alabarte, Padre, glorificarte y exaltarte. Concédenos, Señor bendito, todo esto que humildemente te estamos rogando, en el precioso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos. Bien. El culto de hoy es un culto especial, ¿verdad? Se acerca el 31 de octubre, que es el día de Halloween, y vamos a discernir si es bueno o es malo que un cristiano, alguien que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, celebre esta
fiesta, esta tradición, esta costumbre, si debemos o no participar, aunque sea aportando o donando dulces, ¿verdad?, para una fiesta. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Bueno, tengo aquí un texto que dice: brujas, espantos, muertos, fantasmas, monstruos, diablos, son los principales disfraces que niños y grandes portan para celebrar Halloween en el mes de octubre. Esta costumbre es cada vez más aceptada en nuestro país, principalmente en los estados fronterizos con Estados Unidos, por lo que no es extraño que en las escuelas primarias se hagan fiestas o que los centros nocturnos y discotecas, ya no las llaman así, ¿verdad? Ya no son discotecas, ya son antros, ofrezcan cerca de esta fecha una noche de brujas. También compañeros de trabajo se reúnen para festejar, y niños de todas las edades disfrazados de algo maléfico recorren su vecindario entonando un estribillo y pidiendo dulces de puerta en puerta. Indudablemente, la astucia de los comerciantes ha provocado que esta festividad se propague más rápidamente, motivados por el gran incremento en las ventas de sus almacenes. Sin embargo, todavía hay muchos lugares donde no se festeja y otros donde se le confunde con el Día de Muertos, tradición a la que nos referimos en otra ocasión. Ante esta costumbre surgen varias interrogantes. ¿Cómo se festeja? ¿Qué es realmente? ¿De dónde viene? ¿Por qué se hace énfasis en todo lo relacionado con la muerte y lo diabólico? Vamos a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Siempre cuando veamos alguna fiesta pagana, alguna fiesta que no cuadra con nuestra creencia, con nuestro conocimiento cristiano, siempre vayamos a la raíz. De ahí se desenvuelve todo, de ahí parte todo. Aquí la raíz es la siguiente. El Halloween es básicamente una tradición europea. Se atribuye a los celtas, quienes poblaban la antigua Inglaterra, Irlanda y el norte de Francia. Este pueblo celebraba el fin de año en el último día de octubre con el festival de Samhain, a quien consideraban como el señor de la muerte. Era su dios. Como ahora en México, desde hace ya muchos años, celebran a la muerte, ¿verdad? Y le tienen sus altares. Y es un demonio muy, muy poderoso. ¿Sí? Ellos tenían en aquel entonces a su dios que se llamaba Samhain, a quien consideraban como el señor de la muerte. Los celtas creían que Samhain permitía a las almas de los muertos regresar a sus casas en esa noche, y se pensaba que demonios, fantasmas, brujas, gatos negros y duendes deambulaban por todos lados. Más o menos la misma creencia que en México tenemos o tiene el mexicano, de que si tú pones un altar con el ser querido que se te murió y que
que le pones comida, le pones bebida, le pones lo que más le gustaba, ¿verdad? En México tienen la creencia de que viene esa persona en espíritu y come de lo que hay en el altar. ¿Será así? ¿Es cierto que viene algún espíritu, el espíritu del familiar viene a probar la comida, a beber la bebida? No es así. La palabra dice que los muertos no regresan, ¿verdad? Los muertos no regresan. Ese que supuestamente es el que va y prueba los alimentos es un demonio. Porque la palabra de Dios en 1 Corintios 10 dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Sí? Entonces, más o menos tiene esa creencia, ¿verdad? Y dice, durante el festival de los druidas, que eran los sacerdotes y maestros de los celtas, se ordenaba a los pobladores que encendieran una fogata en sus casas, en tanto que ellos encendían otra gigantesca en lo alto de las colinas, ofreciendo sacrificios mediante la quema de animales, cosechas y seres humanos. ¿A quién estaban ofreciendo esos sacrificios? ¿A su dios de la muerte, San Jaín, o a Satanás? A Satanás. Y como dice aquí, inclusive a seres humanos. Esta práctica también la hacían nuestros antepasados, los mayas, los aztecas, los mexicas, los tlaxcaltecas, toda Mesoamérica tenían esas prácticas de ofrecer seres humanos a sus dioses, pero no es a su Dios. Atrás de su Dios, con D minúscula, estaba Satanás. ¿Sí? Dice, a lo largo de la celebración, algunos se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales. Así, basándose en los restos de animales sacrificados, se decía cuál sería la fortuna y la suerte del año por empezar. ¿Ustedes creen que iba a ser de esa manera? Haciendo esta práctica, disfrazándose con pieles, cabezas de animales, ¿sí? Se iba a pronosticar o a predecir lo que le iba a pasar el siguiente año a la persona. A eso se le llama adivinación. Y es una práctica también satánica. ¿Sí? Cuando la gente va a que le lean las cartas, a que le lean el tarot, a que le lean la mano, a que le lean el café, todo eso es adivinación y no le agrada a Dios. También se cree que los druidas, los sacerdotes de los celtas, conseguían los seres humanos a sacrificar de las diferentes familias del pueblo. Recorrían casa por casa pidiendo un niño o una virgen para quemarlos en la gran fogata. Si la familia cumplía con la entrega, los sacerdotes dejaban una fruta con una vela en su interior para prevenir que los demonios entraran y mataran a quienes habitaban ahí. A esto se le consideraba un trato. Si la familia se negaba a satisfacer la demanda, entonces los sacerdotes marcaban la puerta de la casa, y esa noche Satanás tenía entrada libre para destrozarlos por no haber dado a ese niño o a esa doncella, una mujer virgen. ¿Sí? Esto era conocido como la treta. En Estados Unidos,
Los niños cuando van a las casas a pedir dinero, a pedir golosinas, van gritando en las calles, en las parques, trick or treat, trick or treat, trick or treat. Sí, perdonen por mi inglés. Si alguien me ve de Estados Unidos, discúlpenme mi inglés. Lo tengo, pero así gritan los niños. Y esa raíz viene de Inglaterra, de Irlanda o del norte de Francia. ¿Sí? Este tiempo era considerado idóneo para complacer y conciliar a los poderes sobrenaturales que creían dominaban la naturaleza, y se pensaba que no existía mejor época en todo el año para practicar la adivinación y la hechicería. ¿Sí? ¿Cómo se extiende esta tradición? ¿De qué manera llega a Europa? Digo, fue en Europa, en Inglaterra, norte de Irlanda y Francia, pero ¿cómo se recorre a todo el mundo? Principalmente Europa del Este, Estados Unidos, ¿sí? Debido a que los romanos tuvieron dominio sobre los celtas por 400 años, sus festividades se fueron fusionando poco a poco. El Imperio Romano, ¿verdad?, siempre fusionó, siempre adoptó, siempre imitó prácticas religiosas, culturales de los pueblos que conquistaban. ¿Sí? Por eso la Iglesia Católica, su nombre, la palabra católico significa universal, una iglesia universal, que significa que toma de aquí, que toma de allá, de diferentes partes, y se hace una sola. ¿Sí? Entonces, viniendo ya desde el Imperio Romano, los romanos tuvieron dominio sobre los celtas por 400 años. Sus festividades se fueron fusionando poco a poco, facilitando esto el hecho de que los romanos tuvieran dos rituales a fin de año. Todo lo facilitó porque los romanos también practicaban a fin de año dos rituales. Uno a los muertos y otro a su dios de los árboles y frutas. Y todo esto venía a la mano para adoptar, heredar lo que los celtas practicaban. La tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo VIII, cuando la Iglesia romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, como el Día de Todos los Santos. Entre paréntesis, dice en inglés All Saints Day, All Saints Day, y anteriormente All Hallows o Hallows Day, All Hallows Day, cierro paréntesis. Así, la noche anterior se realizaba el festival de Samhain, el 31 de octubre. ¿Sí? Una noche anterior se celebraba la noche del Halloween, el día de Samhain. No se les hace similar el nombre de Samhain a Halloween. Ahorita vamos a ver por qué. Así, la noche anterior se realizaba el festival de Samhain. Por eso a esta noche se le empezó a denominar All Hallows Eve, All Hallows Eve, que significa Noche de Todos los Santos. Se cree que de ahí se derivó con el tiempo la palabra Halloween. Halloween, Halloween, que ahora se utiliza para referirse a esta costumbre del 31 de octubre.
¿sí? Por una parte, como los celtas celebraban su día a San Jaín el 31 de octubre y los romanos celebraban su fiesta de los muertos el 1 de noviembre, se fusiona todo y en la actualidad hay 3 días para festejar a los muertos: el 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a las tradiciones de hoy. La manera de celebrar el Halloween varía en cada lugar debido a que se le adjuntan varias costumbres locales. Se van adhiriendo, se van sumando a su celebración. Las formas más comunes de conmemorarlo es haciendo fiestas o reuniones de disfraces donde predominan las calabazas, gatos negros, brujas y calaveras. Estos disfraces también son utilizados por niños que recorren hogares de su localidad pidiendo dulces y haciendo alguna travesura o daño a las casas donde les niegan las golosinas. Trick or treat, ¿no? Trick or treat, ¿sí? Trato o treta. Eso lo hacen mucho en Estados Unidos, ¿sí? La travesura de que si no me das, de repente pues te toco el timbre al vecino y me echo a correr, ¿no? Eso se hacía anteriormente. Ok. Estos disfraces también son utilizados por niños que recorren hogares de su localidad pidiendo dulces y haciendo alguna travesura o daño a las casas donde les niegan las golosinas. Se cree que esta costumbre deviene del recorrer de los druidas pidiendo un trato o treta. Trato si me entregas un niño o una virgen para ser ofrecidos a mi dios San Jaín en fuego. Vean el origen, vean la raíz. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Se cree que esta costumbre deviene del recorrer de los druidas pidiendo un trato o treta que mencionamos anteriormente. También se le adjudica a la idea de que en la festividad celta la gente se vestía con disfraces que simulaban almas de muertos para, mientras desfilaban, engañar a los espíritus malos que los habían visitado y de esta manera sacarlos del pueblo. Ese es un engaño tremendo, ¿verdad? Que ellos mismos se disfrazaban como de almas, espíritus, para ahuyentar a los demonios que estaban en el pueblo y sacarlos de allí. ¿Sí? Parte fundamental de esta celebración son las famosas calabazas de Halloween. A estas se les hacen unos cortes en la superficie, simulando una cara grotesca. Entre paréntesis, aunque ahora nos parezcan bonitas, a ellos, a nosotros no. Y en ocasiones se les coloca una vela en su interior. En los orígenes no se utilizaba una calabaza. Esto sucedió al llegar el Halloween a Estados Unidos. En aquel entonces esculpían las caras en papas, betabeles y nabos. El nabo es lo más parecido a la calabaza del día de hoy, ¿sí? Estas son conocidas como Jack o lanterns, entre paréntesis, linternas de Jack o Juanito el Centinela. Según una leyenda irlandesa, el nombre viene de un hombre llamado Jack, el cual no pudo entrar al cielo ni al infierno. Vean el engaño. El cual no pudo entrar ni al cielo ni al infierno. Entonces, ¿dónde se quedó?
Al primero por avaro y al segundo por hacer bromas sobre el diablo. Su castigo fue andar por toda la tierra con su linterna hasta el día del juicio final. Lo que conocen en el mundo como las almas en pena. Existen, según la Biblia, las almas en pena que no pueden ni entrar en el cielo ni llegar al infierno. No existen las almas en pena. Son demonios. Los demonios engañan y hacen una aparición en fracciones de segundo con la forma de la persona fallecida. Entonces de repente si alguien ve a una sombra o una imagen así, dice, ay, mi abuelita, se me apareció mi abuelita, ¿no? Se me apareció mi abuelito. Pues no es ni tu abuelita ni tu abuelito, es un demonio que está engañando a la gente, ¿sí? Haciéndole creer que es esa persona que está penando o que tiene un asunto pendiente, ¿verdad? Porque también dicen, es que tiene un asunto pendiente mi abuelita. ¿Tendrá un asunto pendiente? ¿Dios le dará permiso de salir de donde está? No. Todas esas son cosas del mundo, cosas de Satanás. La persona al momento de morir se desprende de su cuerpo, su alma y su espíritu. Se desprende. Inmediatamente después de que se desprende su alma y su cuerpo, si esa persona recibió a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, se va al seno del Padre. Amén. Se va con nuestro Señor Dios bendito. Amén, amén. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Dice la palabra del Señor que yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Él las tiene. Y cuando Él en la cruz del Calvario derramó su sangre y entregó su vida por toda la humanidad, ¿verdad? En ese momento estaba venciendo al que tenía, como dice la palabra en Hebreos 2, el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Al diablo. Entonces aquella persona que muere y su alma y su espíritu salen de su cuerpo, y si recibió a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, los ángeles del cielo bajan y lo escoltan y se lo llevan con el Padre. ¡Qué maravilla! Amén. ¡Qué maravilla! Esa historia la vemos en Lucas capítulo 16, la historia del rico y Lázaro. Lázaro era un mendigo, ¿verdad? Que apenas si se alimentaba de las migajas que el rico, ¿verdad? Aventaba. Y Lázaro dice que cuando murió fue llevado por los ángeles al cielo. En tanto que el rico pues se fue al infierno. ¿Sí? Pero inmediatamente de que se desprenden el espíritu y el alma del cuerpo, insisto, si recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, es escoltado por los ángeles y llevado al seno del Padre. Pero si no recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, entonces su alma y su espíritu. ¿Ustedes vieron la película de Ghost, la sombra del amor? Más o menos es así. Más o menos es así. Los demonios vienen por esa alma y ese espíritu y se lo llevan al infierno. Y de ahí ya nadie está.
de ahí ya nadie sale. Cada quien está en su lugar. ¿Sí? Ok. Otra práctica actual durante el Halloween es la adivinación por medio de cartas, tarot, lectura de la mano, del café, entre otros. En algunos países europeos es costumbre que los jóvenes se reúnan para adivinar quiénes se van a casar y quiénes nunca lo harán. Esto lo hacen a través de varios juegos en los que se incluyen prácticas de brujería. Me acuerdo yo cuando soy joven, pero todavía más joven, hace 20 y tantos años. Y yo tuve una novia, nos fuimos a lo que antes era Reino Aventura, ¿se acuerdan de Reino Aventura? Sí. Lo que ahora es Six Flags. Y había por ahí, yo no era cristiano, lo aclaro. Y había por ahí un puesto donde había una persona que precisamente adivinaba tu futuro, si te ibas a casar con esa persona o no. Y ahí me fui a meter yo con la que era mi novia en ese entonces. Y supuestamente nos leyó las cartas. ¿Sí? Lo que nos dijo que nos iba a pasar, no se los comento a ustedes. Pero vean en lo que anda uno cuando no conoce al Señor, cuando no conoce la palabra, cuando anda uno en el mundo, ¿verdad? Nos dejamos llevar por tantas y tantas cosas que ofenden a Dios, que ofenden al Señor. ¿Ok? El dilema actual acerca del Halloween. La sociedad de hoy festeja todo tipo de quehaceres, teniendo como fin principal el consumismo. Vivimos en un sistema totalmente materialista y consumista. Mientras más fiestas se puedan hacer y productos se lancen al mercado, todo tipo de celebraciones será bien recibido y promovido. El efecto de esta situación va más allá de una simple influencia en la economía. Alcanza niveles sociales, culturales y espirituales. ¿Sí? A nivel social, en este nivel hay varias implicaciones. Sirve como pretexto para socializar en reuniones o para poder asistir a algún lugar a tomar unas copas. Permite a la gente lanzarse a la calle a pedir dinero a los automovilistas. También brinda a muchos niños y adolescentes la oportunidad de desfogar sus resentimientos, rayando casas, peleándose y haciendo travesuras y destrozos en general. A nivel cultural, ¿sí? El Halloween es una clara muestra de la internacionalización de las costumbres. Todo se homogeneiza, todo se adopta, todo se hace una sola tradición o costumbre. El Halloween es una clara muestra de la internacionalización de las costumbres que se está dando en todo el mundo a partir del gran desarrollo de la tecnología de la comunicación. Es ya normal que personas de un país conozcan y practiquen alguna tradición de una nación que se encuentra en otro continente. La película que hace unos años hizo James Bond, Spectre, donde vino al Zócalo de la Ciudad de México a grabar escenas precisamente en Día de Muertos y visualizar, enfocar, enseñar al mundo la tradición y la costumbre del Día de Muertos en México, trascendió en todo el mundo. Trascendió en todo el mundo. Me acuerdo que pocos días después, o unos días antes más bien, en el Gran Premio de la Ciudad de México, que es más o menos en las fechas donde cae el Halloween, también la gente iba con sus caras pintadas de calavera, extranjeros
anglosajones, también vestidos de calavera, catrinas extranjeras, o sea, vean la difusión que la tecnología hace de todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, a nivel cultural no es una trascendencia en todos los países. Es ya normal que personas de un país conozcan y practiquen alguna tradición de una nación que se encuentra en otro continente. A nivel espiritual, la Biblia prohíbe al cristiano, pongan atención por favor hermanos, la Biblia prohíbe al cristiano participar en cualquier evento en el que haya o se practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, por favor. Ahora sí vamos con la Biblia. Deuteronomio 18. Versículo 9. Amén, hermanos. Amén. Cuando entres a la tierra, que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esta práctica ya viene desde hace miles y miles de años, de sacrificar a los humanos al fuego. En este caso, los cananitas, los cananeos, ofrecían sus hijos a el dios pagano Moloch. Y mi Señor Dios le está diciendo a los israelitas: no practiquen esas cosas. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Cuántas y cuántas personas que son supuestamente mediums, ¿verdad?, trabajan de ese tipo de cosas, hacen o engañan a la gente, o si tienen esa habilidad, ese trabajo de invocar a los muertos, pero no son muertos, son demonios los que se aparecen. Pero eso no le agrada a Dios. Dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué es un agorero? ¿Qué es un agorero? Es el que predice o anuncia con poco fundamento males o desdichas. Cuando alguien viene y nos dice, bueno, no a nosotros, pero cuando alguien llega y le dice a una persona: oye, ¿sabes qué? Que amaneció el cielo muy rojo, va a temblar. Vete de aquí. No seas ave de mala agüero. De mal agüero. Un agüero es el que predice o el que anuncia desdichas o males. Pero es un adivino. No es cierto. Ni cuando se pone el sol muy rojo es porque va a temblar, porque así decían las abuelitas, ¿no? No es cierto. Son costumbres que la gente tiene. El sortílego es la adivinación que se hace a través de medios mágicos. Ese es un sortílego. ¿Ok? En Levítico 20, vamos a Levítico 20. Levítico 20. Dice la bendita palabra de Dios. Versículo 26.
20, 26. Habéis pues de serme santos. Habéis pues de serme santos, dice la palabra del Señor, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Vean, mi Señor Dios, en el libro de la ley, en Levítico, hasta dónde llega el que practica adivinación o consulte espíritus de muertos. Si entre el pueblo de Israel se encontraba gente así, los apedreaban hasta matarlos. ¿Sí? Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Sí? Bien, regresando aquí al texto, si consideramos la realidad espiritual, hallaremos implicaciones sorprendentes. Es obvio que las raíces y costumbres del Halloween pertenecen al ocultismo, práctica que es considerada por la Biblia como parte del reino de las tinieblas. El ocultismo es parte del reino de las tinieblas. Entonces, la persona que participa en algo que tenga que ver con esto está alejada del Creador, pues su espíritu está sometido a Satanás. Es que, pastor, en la escuela le dicen a mi hijo que si no participa del Halloween le van a poner cero. Por eso le compro sus dulces para que se vaya y de paso pues, le compro sus disfraces. ¿Es correcto eso? No es correcto. Aunque le pongan cero al chamaco, no debemos nosotros de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, dice la palabra en Efesios 5:11, sino más bien reprenderlas, reprender toda obra de las tinieblas. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas, ninguna comunión. ¿Sí? Yo a mi hijo, de verdad, desde el kinder, lo empecé a instruir en este asunto del Halloween, de que no era de Dios, era de Satanás. Y gracias a Dios, nunca se me opuso para participar de esa fiesta. Y en la escuela también, firmes. Cualquier evento, cualquier fiesta, celebración que hagan en la escuela de Halloween, mi hijo no participa. Y se habla con la maestra, se habla con el director, nosotros somos cristianos y no participamos de esas cosas. Nosotros celebramos la vida, no celebramos la muerte. Entonces, discúlpenos. ¿Sí? Pero hay cristianos de verdad que sí practican estas fiestas. ¿Sí? No tienen ese carácter firme de decir no. ¿Okay? La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Si instruimos a nuestros hijos desde pequeños que esas prácticas son satánicas, él va a entender el engaño, él va a entender y no las va a practicar. ¿Sí? Obviamente, si nosotros somos congruentes también con lo que decimos que somos, si somos cristianos, pues debemos de comportarnos como cristianos. Y si le decimos a nuestro hijo, ¿sabes qué? Que no, tú no vas a participar de eso, pero yo por acá por el trabajo, como me dijo la hermana, ¿verdad, Elsa? Sí. Pero si en el trabajo me piden dulces para la fiesta, pues agarro
y compro los dulces para la fiesta para pues, no quedar mal con el jefe, con los compañeros. Y mi nieto, en este caso, su nieto como ejemplo, descubre que ahí tiene una bolsa llena de dulces para la fiesta de Halloween de la empresa. Pues qué ejemplo estamos dando. No. Entonces, seamos firmes, firmes. La presión del mundo es tremenda. La presión del mundo es muy tremenda. Pero más tremendo es nuestro amor al Señor Jesucristo. Eso debe de ser mucho mejor. Tener firme nuestra fe en el Señor Jesucristo para decir no. No. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué no debemos participar en estas fiestas? Porque es rendir homenaje a los espíritus y al mismo diablo. Es su cumpleaños, entiendan. El 31 de octubre es el cumpleaños de Satanás. Ese día en Estados Unidos hay muchas desapariciones de niños. Se los roban para sacrificarlos a Satanás. Es en serio. Hay muchas desapariciones ese día. Ya yo ahí practicando en la fiesta, pues que tiene que me disfrace. No. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas no tiene ninguna comunión. Es rendir homenaje a los espíritus y al mismo diablo. Dios desea que nuestros hijos de todas las edades se gocen y diviertan sanamente. Sin embargo, una diversión con raíces ocultistas y demoníacas, al final de cuentas, no es ninguna diversión. Pero si ustedes se dan cuenta, la sutileza que tiene el enemigo para engañar a la gente. Pero ¿qué tiene de malo? Qué bonito que se disfracen de superhéroes, que se disfracen de Batichica, de la Mujer Maravilla, y anden en la calle pidiendo dulces. Eso no le hace daño a nadie. Satanás es el maestro de la mentira. Juan 8 dice que es el padre de la mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Es homicida, Satanás. Él no vino, Juan 10 dice que él no vino sino para robar, matar y destruir. Y aquí es que parece algo inocente, sin que le haga daño a nadie, no, es un sincretismo, es un vínculo que tiene el niño o el adulto con el ocultismo. Lo aleja de Dios. Al día siguiente que celebró esa persona Halloween con sus amigos, llega un cristiano y le predica la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer esa persona que celebró Halloween? ¡Pum! Lo va a rechazar completamente. ¿Sí? Lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque Satanás está dirigiendo su vida. Y no va a reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El ocultismo aleja a la gente de Dios. Aleja a la gente. Ahora, qué incongruencia, ya para terminar, qué incongruencia. Este país es 80% católico y cree en Jesucristo. Al menos cree en Jesucristo. Y si Jesucristo vino a vencer a la muerte en la cruz del Calvario, porque la gente, en vez de celebrar la vida en Jesucristo, ¿por qué celebra la muerte en el Halloween? Qué incongruencia, ¿no? No, pero yo soy bien católico, yo sí creo en Jesucristo. Yo sí creo en Jesucito, porque así le dicen, faltándole al respeto. Yo sí creo en Jesucito. Pero me invitan a Halloween y estoy celebrando la muerte
alanadas. ¿Cómo? Hay una incongruencia ahí, ¿no? Hay una incongruencia. Juan 14:6 dice que yo soy el camino y la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Juan 11, vamos al Evangelio de Juan, por favor. Primero Juan 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, 24. Juan 5:24 dice el Señor en su palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿de qué dice? De muerte a vida. Ya ha pasado de muerte a vida, pero un cristiano, digo, ay, anda en la fiesta de Halloween, ¿verdad? Disfrazando y recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero está celebrando la muerte. ¿Cómo es posible? Cristo Jesús, nuestra fe en Jesucristo, ha hecho que pasemos de muerte. Estábamos muertos sin Cristo. Pasemos de muerte a vida. Entonces no tenemos por qué celebrar esto. Ya no tenemos por qué celebrar. Dice la palabra también, Juan 11:25. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida, le dice mi Señor Jesucristo a Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. No morirá eternamente. ¿Qué celebramos? ¿La vida o la muerte? La vida ya no la dio el Salvador del mundo, ya no la dio Cristo Jesús, ya no la dio el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué insiste el mundo, verdad? ¿Por qué insiste la gente en celebrar la muerte? Está engañada. Está engañada. Juan 1, vamos a Juan 1, por favor. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También la palabra del Señor dice que yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué congruencia hay? ¿Qué sentido hay de celebrar Halloween como cristianos? Ninguna. Estamos celebrando la vida en Cristo Jesús. ¡Qué bendición, qué maravilla! Y esa la celebramos diario celebramos la vida. Señor bendito, gracias te doy porque me das vida eterna. Estoy viviendo eternidad en ti, Señor mío. No nada más de un día celebrar algo, sino diario celebremos la vida que ya el Señor Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros.
por su muerte sacrificial en la cruz de Calvario. Diario celebremos la vida, no la muerte. Luego dice también, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no resplandecen, la luz resplandece y quita las tinieblas. Cuando ustedes lleguen a su casa y prenden la luz, es más, ahorita si quieren apagar la luz, pues se va a ver oscuro y no vamos a ver nada, ¿verdad? Podemos hasta tropezarnos con alguna silla, porque está oscuro, en tinieblas, no se ve. Así está la gente que no tiene a Jesucristo en su vida. Anda como dice la palabra de Isaías, anda como a tientas. Camina como a tientas y en pleno día anda como si fuera de noche. Porque la luz de la vida, Cristo Jesús, no está en su vida, pero ya estando Cristo en tu vida, vives en luz, Señor bendito. Bien, Juan 8:51, Evangelio de Juan 8:51 dice el Señor en su palabra: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Bendito sea. Amén. Amén. Nunca veremos muerte. Nunca cuando entreguemos este cuerpo, no vamos a ver esos espíritus demoníacos que tomen mi espíritu, que tomen mi alma y me lleven al infierno. Porque dice la palabra del Señor que la iglesia de Cristo está en vida eterna y las puertas de la muerte y del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. No prevalece. Amén. La muerte, ¿verdad?, está vencida por Cristo. Y nosotros ya estamos viviendo eternidad. ¿Sí? De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Bendito sea el Señor. Bendito sea. ¿Sí? Segunda de Corintios 14. Segunda de Corintios 14 dice nuestro Señor en su santísima palabra. Segunda de Corintios 6, perdón. 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Puede haber comunión? No. La luz con las tinieblas. No. Y si dice la palabra en Juan 1 que la luz resplandece sobre las tinieblas, ¿verdad? ¿Puede haber alguna comunión? No. La luz apaga las tinieblas. La luz de Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, debe ser vista por la gente que anda en tinieblas. Al predicarles la palabra, a predicar el evangelio, al decirles la verdad, Cristo te ama, dio la vida por ti. Él te da vida eterna. Búscalo en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios y busca a Cristo con todo tu corazón. Dice también el Señor, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor
y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Queremos provocar a celos al Señor? ¿Queremos que se enoje con nosotros? No. Entonces no participemos de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios. ¿Sí? Como dice Efesios, ya lo dije, Efesios 5, 11 dice que no participéis de las obras infructuosas, obras sin fruto de las tinieblas. No te dan fruto. No son productivas, al contrario, son destructivas, destruyen tu vida, destruyen tu corazón, tu alma, tu ser. Las obras de las tinieblas. Porque las obras de las tinieblas, ¿qué pueden ser? Rencor, envidia, odio. Es una obra infructuosa que te destruye y aparte te enferma. Por eso el Señor nos dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprender todas esas cosas porque no son de Dios, son de Satanás. ¿Sí? Así que, mis amados hermanos, proclamemos vida, pero vida en Cristo Jesús. No proclamemos el Halloween, no proclamemos el Día de Muertos. Son costumbres paganas, satánicas. Mejor salgamos a las calles y prediquemos la vida en Cristo Jesús. La vida en el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él toda la gloria, a Él toda la honra, a Él todo el poder. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor. Benditos. Padre, santísimo y